8 de la mañana con 15 minutos, 8 y cuarto de la mañana, de vuelta a nueva hora de actualidad en Infinita. En Ahora es Cuando, por la 100.1, infinita.cl. Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola Juan Manuel, muchas gracias por la posibilidad de conversar nuevamente contigo. Oiga, ministro, déjeme preguntarle primero, porque para muchos debe haber sido una sorpresa cuando se pensaba que la ley de presupuesto iba a ser bien aguerrida, discutida, bueno, no digo que no lo haya sido, pero que iba a llegar hasta prácticamente las 11:59 de la noche el sábado y se terminó aprobando el miércoles. ¿Usted qué conclusión saca de eso? Bueno, primero transmitir a quienes están escuchando que hemos aprobado una buena ley de presupuesto. Como lo he comentado en otra entrevista, a mi juicio el resultado, la ley aprobada es mejor que el proyecto que nosotros ingresamos en distintas dimensiones. Fue mejorado a partir justamente del debate con los parlamentarios y creo que hubo un muy buen trabajo parlamentario y mucha generosidad de todos los sectores políticos, y eso es lo que explica el resultado, tanto en el amplio apoyo que tuvo en distintas etapas, de las etapas decisivas, digamos, de la tramitación, tuvo un amplio apoyo. Y además también un muy buen resultado desde el punto de vista del contenido del proyecto de ley que ha sido aprobado. Ahora, ¿qué es lo que usted vio al comienzo de la discusión, particularmente cuando vimos a sectores de la oposición plantear que había una, digamos, subrepresentación, por decirlo así, del gasto y una sobreestimación de los costos de la ley presupuestaria? ¿Qué es lo que usted previó al comienzo de este debate que eventualmente hacía pensar que podía ser más discutido de lo que terminó siendo? Bueno, fue un comienzo complejo, que es de público conocimiento, ¿no es cierto? El trabajo pues. en la comisión mixta no fue el resultado que nosotros esperábamos. Creo que eso estuvo muy marcado también por el momento político. La situación electoral lo hacía complejo. No es fácil para nadie, ni para el Ejecutivo ni para los parlamentarios, dar una discusión del presupuesto, que es una ley tan compleja, en un escenario electoral. Creo que eso lo hizo más difícil, pero yo siempre veo las cosas desde el lado positivo y el vaso medio lleno. Y el vaso medio lleno es que, sumando y restando, el trabajo legislativo fue muy bueno, y aquello nos permitió generar consenso. Por supuesto, nosotros tuvimos que cambiar algunos aspectos del proyecto de ley. Eso siempre ocurre en cualquier proyecto de ley, y nosotros siempre dijimos que estábamos disponibles a ese diálogo y que creíamos que ese diálogo, tal cual como el que hemos tenido en la reforma de pensiones, en los cambios de salario mínimo, 40 horas, a mí me tocó en la reforma que hicimos a los permisos, en la ley de pesca, en todos los temas hemos logrado, en un Congreso diverso donde el Ejecutivo no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, hemos logrado generar acuerdos en beneficio del país. Y eso siempre implica que todos tenemos que ceder un poco, pero creo que el resultado es bueno. Ahora, ayer nosotros conversábamos con el fiscal nacional Ángel Valencia y él nos decía que, al margen de hablar de la alta carga de trabajo que tiene, que hay pocos recursos para el Ministerio Público. No sé si, porque él planteaba que aquí hay parte de lo que ya está asignado, pero parte también que esperaba que fuera más para el Ministerio Público y que sin embargo no se concretó. Me imagino que esto se debe multiplicar por montones de reparticiones públicas, pero el Ministerio Público uno tiende a pensar que es un estamento bastante sensible, especialmente cuando se trata de mayores recursos, porque si no hay investigaciones que pueden ralentizarse, que era lo que nos decía ayer el propio fiscal nacional. Sí, la seguridad pública es la prioridad de los chilenos, y eso se ha expresado en el trabajo presupuestario que nosotros hemos hecho durante estos 4 años, o casi 4 años, o 4 leyes de presupuesto. Para darte una perspectiva, Juan Manuel, general, durante nuestro gobierno se ha subido prácticamente un 17% el gasto en seguridad pública. Si uno lo compara con la última administración, que prácticamente el gasto no aumentó en seguridad pública, este es un cambio bien importante. Y además, en la comisión mixta, que como sabrán quienes nos escuchan, es el momento final de una ley donde uno busca lograr un acuerdo en los temas en los que no hubo acuerdo entre las dos cámaras. Y en ese momento el aumento que existió de unos 5.000 millones de pesos fue justamente para seguridad. Ahora, se orientó a partir de la conversación principalmente que tuvimos en este punto con la oposición, este aumento se orientó a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile. Ya, ahora, de todas formas,
¿Hay algo que se pueda adicionar eventualmente al Ministerio Público a propósito de la preocupación que tiene el propio fiscal nacional? Bueno, siguen existiendo discusiones legislativas en temas de seguridad. Durante nuestra administración se han aprobado más de 70 leyes de seguridad, incluyendo, por ejemplo, lo que se hizo respecto a la Fiscalía Supranacional, que es fundamental. De hecho, lo escuché esto en una entrevista hace algún tiempo al fiscal, donde comentaba cómo esta fiscalía permite hacer articulaciones, sobre todo pensando en el crimen organizado, que tiene una articulación que justamente trasciende las distintas regiones, y por eso se requiere una fiscalía que coordine el trabajo de lo que ocurre en todas las regiones. Entonces, ese es un solo ejemplo de las cosas que hemos hecho, y sigue habiendo discusiones legislativas, y cuando hay discusiones legislativas que se aprueban, o sea, leyes que se aprueban después de la ley de presupuesto, eso por supuesto que se agrega al presupuesto de la nación. Y es por eso, de hecho, que en toda ley de presupuesto, incluyendo la que acabamos de aprobar, hay una provisión de gastos que puedan aumentar durante el ejercicio siguiente, digamos, durante el año 2026, justamente en atención a las leyes que se puedan aprobar en ese periodo. Ya, ahora, ministro, déjeme preguntarle por varios otros aspectos también que son relevantes, más allá de la discusión de la ley presupuestaria. Primero, yo sé que esto ya quedó zanjado, pero ¿usted cree que es una política que llegó para quedarse el de ya no contar con la glosa republicana? Es decir, esta partida de libre disposición que se le dejaba al presidente que entra. Bueno, el planteamiento que nosotros hicimos en ese caso, que es lo que finalmente se aprobó, es que lo relevante para la siguiente administración, sea cual sea el signo político, no será la ciudadanía la que decida entre las dos candidaturas que están en la segunda vuelta. Es normal que una nueva administración tenga prioridades distintas, insisto, sin importar cuál de los dos candidatas o candidatos sea electo. Y por ende, lo clave acá es que todos estos recursos que están asignados, dadas las prioridades que definimos en conjunto con el Parlamento, la siguiente administración tenga una flexibilidad importante para poder reasignar esos recursos dados estas nuevas prioridades. Entonces, lo que hace este presupuesto es que deja $700 millones para que puedan ser reasignados de manera ágil, de unas prioridades a otras prioridades. Y creemos que eso es un buen diseño. Esto, insisto, fue propuesto por la Comisión de Reducción de Gastos, y lo que busca conciliar es dos cosas que son importantes. Una, no aumentar la presión de gasto, es decir, contener el gasto, y por otro lado darle suficiente flexibilidad a la nueva administración para que pueda reasignar de acuerdo a sus prioridades. Ya, ahora, parecía un dolor de cabeza que terminó siendo bastante menor de lo que uno imaginaba al principio, porque incluso vimos hasta la propia candidata del oficialismo también pedir la reposición de la glosa republicana. Bueno, efectivamente, sobre todo al inicio esto generó debate. Es normal que cuando uno hace una innovación en un tema genere debate, pero hay que recordar que esto fue propuesto por una comisión de gasto que tenía gente experta y además de todos los sectores políticos. Ahora, la comisión proponía, perdón ministro, sí. la comisión proponía eso, pero proponían porcentajes diferentes el monto, digamos, a que se podía reasignar. Sí, eso es cierto, y nosotros hicimos una propuesta que recogía la orientación, la propuesta en términos cualitativos que hacía la comisión, con una diferencia efectivamente en el monto. Ahora, lo que yo diría, Juan Manuel, también para explicar a quienes nos están escuchando, es que en una negociación tan diversa y compleja como ocurre en la ley de presupuesto, lo que suele ocurrir es que la negociación va tomando distintos caminos, y uno va buscando y va identificando cuáles son los espacios para lograr un acuerdo, y nosotros hicimos muchos cambios solicitados por los parlamentarios, y parlamentarios tanto de oposición como de oficialismo. Hay un documento que nosotros hicimos público con cerca de 80 compromisos. La mayoría de esos compromisos son cambios en la ley de presupuesto. Te puedo comentar algunos de ellos. A ver, y hay otros cambios que son compromisos para leyes posteriores. Ejemplos de los cambios que se hicieron: se aumentó el presupuesto de Contraloría en más de 1.500 millones de pesos con más gente y además para fortalecer sus capacidades tecnológicas, para que esta importante labor que está haciendo la Contraloría actualmente se pueda ver
reforzada. Se aumentó el gasto en seguridad, eso ya lo comenté, en unos 5.000 millones de pesos. Se aumentó el gasto en salud primaria con foco en las comunas rurales, en unos 15.000 millones de pesos, lo que se suma a los más de 900.000 millones de pesos que estaban en el aumento inicial que fue propuesto por el Ejecutivo. Se aumentó el subsidio en viviendas sociales. Pasamos de 25.000 subsidios a 40.000 subsidios. Se recuperó el programa Más Ama de adulto mayor, que generó mucho debate al principio y que los parlamentarios, a partir de su conversación en las regiones, ¿no?, nos transmitieron lo importante que era este programa para los adultos mayores del país. Se fortaleció el programa de las becas TICS, que son los computadores que llegan a los estudiantes, tanto de liceos públicos como particulares subvencionados. O sea, además se redujo los altos sueldos del sector público a través de bajar las funciones críticas, y eso nos permitió financiar más cosas, y el presupuesto de cultura, que inicialmente subía unos 55.000 millones de pesos, bajó ese aumento en unos 20.000, lo que nos permitió, entre otras cosas, financiar todos los temas que acabo de señalar. Entonces, se hicieron hartos cambios, y estos cambios permitieron fortalecer esta idea de la responsabilidad social y no debilitaron la responsabilidad fiscal, porque todos estos cambios se hicieron con reasignaciones al interior del presupuesto. Claro. Es decir, no aumentamos el gasto total en esta conversación, y eso es lo que diría que es lo más difícil, porque por supuesto todos declaramos siempre que hay que mantener el gasto contenido, pero después cuando llegan las propuestas, todas las propuestas son de aumentos de gasto en general. Entonces siempre el desafío del Ministerio de Hacienda y en particular de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, que hizo un gran trabajo en todo este proceso, todo el desafío es cómo lograr hacernos cargo de las legítimas preocupaciones de los parlamentarios, que insisto, a mi juicio mejoraron en la ley de presupuesto, pero cómo nos hacemos cargo de eso sin generar una mayor presión de gasto. Y ese objetivo se cumplió. La responsabilidad social y la responsabilidad fiscal se mantuvieron como ejes articuladores de toda esta conversación. Ministro, estamos conversando con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Vimos ayer el seminario de proyecciones económicas y sectoriales que efectuaron los líderes de los distintos gremios, y ellos coincidían en que el próximo va a ser un año más bien de bajo dinamismo, de mayores incertidumbres, y también planteaban que había una necesidad urgente de acelerar reformas que reactiven la inversión y modernicen la institucionalidad económica. ¿Usted cómo recibe esa proyección que hacen los gremios empresariales respecto del 2026? A ver, yo diría dos cosas que me parece importante resaltar. Cuando nosotros llegamos al gobierno, habían dos desafíos fundamentales en materia económica. Y aquí me refiero solo al tema económico porque hay muchos otros desafíos en materias sociales. Sí, por cierto. Uno, Juan Manuel, era la situación fiscal y el desequilibrio macroeconómico que existía. Que del punto de vista de quienes nos están escuchando, su principal expresión era el nivel de la inflación. La inflación llegó a estar hasta un 14%, pero era más allá de la inflación. Habíamos tenido un déficit de 10% fiscal ese año, por supuesto, a propósito del COVID. Aquí yo no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy describiendo los hechos. Teníamos un desequilibrio en las cuentas externas, es decir, nos estábamos endeudando con el resto del mundo a un ritmo que no era sostenible. Entonces teníamos déficit fiscal muy alto, cuentas externas y además una inflación al alza, y que llegó a estar en este 14%. Bueno, todo eso requería un esfuerzo macroeconómico de política fiscal y monetaria, que por supuesto lo hizo el Banco Central en ejercicio de su autonomía, que fue realizado. Y hoy día tenemos controlada la inflación, las cuentas externas están bien, y tenemos un gobierno que va a terminar con el menor aumento de la deuda pública desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Ay, perdón, la senadora Jimena Rincón decía que, de hecho, por el contrario, ella considera que este gobierno es de los más deficitarios, no solo en materia de crecimiento, sino que también de endeudamiento. Bueno, pero es que por eso yo comento cifras, para no hacer juicio de valor. O sea, el que somos el gobierno que ha aumentado, que con el menor aumento de la deuda pública desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, es un dato. Nuestro gobierno, en materia de gasto fiscal, ha hecho un aumento más o menos de 2,4% por año. Eso es menos de la mitad del aumento de la administración anterior, de las administraciones anteriores en general. Entonces, lo primero que había que hacer era ordenar las cuentas fiscales, y eso se ha ordenado. Y la expresión más nítida de esto es que cuando el mundo nos presta,
la tasa de interés a la que nos presta, su diferencial con la tasa de interés de bajo riesgo, es un diferencial menor al que teníamos preestallido. Es decir, la manera en que nos mira el resto del mundo, nuestras finanzas públicas, es mejor que la situación que teníamos preestallido. Ya. Esa es la primera dimensión. Y la segunda dimensión, que es lo que tú comentabas, Juan Manuel, que es muy importante, es la capacidad de crecimiento de la economía. Y allí sigue habiendo desafíos importantes, pero nosotros vamos a heredar a la siguiente administración una mayor capacidad de crecimiento porque hicimos la reforma de permiso, que es una reforma fundamental, que nos va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70%, porque hicimos la reforma de pensiones, que junto con mejorar la pensión, acaba de salir en el informe de la OCDE, que somos el país que más aumentó la tasa de reemplazo en este último periodo de toda la OCDE, a propósito de nuestra reforma, pero además la reforma de pensiones aumenta la capacidad de ahorro del país, lo que nos va a permitir invertir más. La Estrategia Nacional del Litio nos va a permitir más que duplicar la producción de litio, es decir, uno junta las distintas cosas que se han hecho en materia de capacidad, la ley de cabotaje y otras cosas más, y la evaluación que uno puede hacer es que seguimos teniendo un desafío importante en materia de crecimiento, y por eso yo me alegro que la discusión de crecimiento esté tan relevante en el debate presidencial, pero también es cierto señalar que durante esta administración se han hecho reformas que nos van a permitir crecer más, reformas que no se habían hecho hace mucho tiempo. La reforma de permisos, que a mí me tocó impulsar, nunca habíamos hecho una reforma de ese tipo. Es una reforma que cambió más de 40 leyes para acelerar los procesos sin por ello bajar el estándar regulatorio. Entonces, es cierto que queda mucho camino por recorrer, pero también es indiscutible que este gobierno va a heredar al siguiente una mayor capacidad de crecimiento. Ministro, antes de que se nos vaya el tiempo, igual me gustaría preguntarle respecto de lo que está ocurriendo con la mesa del sector público, que le entregó el petitorio al gobierno, que partió pidiendo un alza salarial del 2% real, pide varias otras cosas más, estabilidad laboral, 40 horas, un piso mínimo de ingreso. Entiendo que pasa por su ministerio, por supuesto, también del trabajo, y esta negociación debería comenzar, si no me equivoco, la próxima semana, ¿no? Efectivamente, la próxima semana nosotros partimos las reuniones con la mesa del sector público, y lo que hemos planteado es que esperamos que, tal como ha ocurrido en años anteriores, logremos un acuerdo que sea bueno para las distintas partes, que permita abordar en una dimensión relevante la solicitud y las peticiones que está haciendo la mesa del sector público, y que al mismo tiempo mantenga la disciplina fiscal y este esfuerzo que estamos haciendo como país. Yo estoy convencido que vamos a lograr aquello, pero hay que trabajarlo y hay que juntarse, conversar, dialogar, y tal como hicimos en el Parlamento, en que tuvimos un diálogo que tuvo un comienzo desafiante, pero que finalmente terminamos con grandes acuerdos y con acuerdos buenos para el país. Esperamos que lo mismo ocurra en este espacio. Perfecto. Ministro, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, y una cosa que he hecho en otra entrevista y la voy a hacer en cada una entrevista, quiero transmitir un especial agradecimiento porque en la última votación que tuvimos en la Cámara de Diputados, un conjunto de parlamentarios de oposición que en un debate difícil estuvieron disponibles a aprobar la propuesta de la Comisión Mixta, y lo que nos permite hoy tener aprobado el presupuesto de seguridad, porque si no, hoy día estaríamos discutiendo cómo lo vamos a hacer sin presupuesto de seguridad. El diputado Charper tuvo un discurso muy importante, el voto del diputado Indurraga, Guzmán, Sauerbaum, la diputada Pérez, es decir, muchas veces están todos los incentivos para criticar y para no buscar acuerdos, pero hay parlamentarios que han estado disponibles para lograr acuerdos que nos permitan mejorar la calidad de vida de los chilenos y en este caso protegerlos con un presupuesto de seguridad que se haga cargo de la principal demanda de la ciudadanía. Perfecto. Muchas gracias, ministro, que esté muy bien.